¿Y si te dijera que el Renacimiento europeo no fue el verdadero despertar de la razón, sino solo un eco tardío de una luz mucho más antigua? ¿Y si los pilares del pensamiento occidental nacieron lejos de Roma o Florencia, en el vasto territorio donde el desierto se encontraba con el conocimiento? La historia oficial nos ha enseñado que la Edad Media fue una larga noche, una pausa oscura entre Aristóteles y Da Vinci. Pero hay una verdad incómoda que lleva siglos tratando de salir a la superficie. Mientras Europa dormía, el mundo islámico soñaba con estrellas, experimentos y filosofía. El verdadero renacimiento comenzó mucho antes de que Occidente aprendiera a pronunciar esa palabra. En el corazón de ese despertar estaba la Casa de la Sabiduría de Bagdad, un centro de traducción, debate y descubrimiento que respiraba el mismo aire que las bibliotecas de Alejandría habían dejado atrás. Allí, matemáticos, médicos, astrónomos y filósofos copiaban, traducían y reinventaban el legado de los griegos. Los manuscritos de Aristóteles, Hipócrates y Plotino no solo fueron preservados, fueron reinterpretados por una civilización que no conocía el aburrimiento del dogma. Fue en ese ambiente efervescente donde surgiría una de las mentes más asombrosas que el mundo ha visto, alguien que después Occidente recordaría con un nombre latinizante, Avicena. Antes de que continuemos con esta historia, haz una pausa. Si te intriga descubrir cómo un joven persa cambió el destino del pensamiento mundial, suscríbete a La Mirada Filosófica y acompáñanos en este viaje. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo. Tal vez, desde alguna esquina del mundo, sigamos compartiendo la misma curiosidad que encendió la mente de Avicena hace más de 1000 años. Porque esto no es solo una lección de historia, es una arqueología del pensamiento. Avicena, o Insina, fue el hijo de una familia persa en un momento en el que las fronteras eran difusas y las ideas viajaban con más libertad que los ejércitos. Imagina el mundo islámico en su apogeo, caravanas que cruzaban el desierto llevando libros y especias, filósofos que discutían sobre la naturaleza del alma mientras ingenieros construían relojes astronómicos. Había una sensación de propósito compartido, una convicción de que comprender el universo era una forma de acercarse a lo divino. Y en medio de todo eso, un joven con una memoria prodigiosa y una ambición insaciable devoraba el conocimiento como si fuera fuego. Tenía apenas 10 años cuando ya dominaba el Corán y los textos fundamentales del pensamiento griego. A los 16, practicaba la medicina con tal habilidad que curó al propio sultán de Bujará, ganándose acceso a una de las bibliotecas más importantes del mundo conocido. Pero no se detuvo en sanar cuerpos, su verdadera obsesión fue sanar la ignorancia. En su mente se mezclaban Aristóteles y Galeno, la lógica y la anatomía, el alma y la sustancia. Y con cada pregunta que hacía, el cosmos parecía abrirle una puerta más. Lo fascinante de Avicena no fue solo lo que aprendió, sino cómo lo hizo. En una época donde el conocimiento se transmitía de maestro a discípulo, él se atrevió a cuestionar incluso a sus maestros. Se pedía permiso para leer y luego desobedecía cada regla. Cuando no encontraba respuestas, inventaba las preguntas de nuevo. Esa mezcla de razón y rebeldía es la que lo convirtió en un símbolo del espíritu filosófico, el pensamiento vivo, no domesticado por el poder ni por la costumbre. En su época, dudar era un acto casi revolucionario. Y Avicena dudaba de todo, incluso de los límites entre lo divino y lo humano. Resulta irónico que Occidente tardara siglos en reconocer su deuda. Mientras en Europa se quemaban brujas y se prohibían libros, Avicena escribía tratados sobre anatomía, lógica, psicología y metafísica. Sus obras, en árabe, se copiaban en manuscritos finos y circulaban por el norte de África, el Levante y Al-Ándalus. Uno podría imaginar que, en el silencio de una biblioteca cordobesa, un monje cristiano leía fascinado sus páginas sin comprender que estaba tocando, con cada línea, la raíz de su propio futuro intelectual. Así renació la razón, envuelta en una lengua que Occidente aún miraba con sospecha. Sin embargo, lo que más impresiona del mundo donde vivió Avicena no es la cantidad de conocimiento, sino su forma de comprenderlo. Para los sabios de esa era, el pensamiento no era una herramienta fría, sino una forma de adoración. El cosmos era una sinfonía racional que invitaba al alma a descubrir su propio lugar en el orden universal. Buscar el sentido de las cosas no era un ejercicio de vanidad, sino un acto místico, una manera de acercarse al origen. Y ahí está una clave que nuestra modernidad ha olvidado.
Hoy acumulamos datos, pero raramente los transformamos en sabiduría. Ellos, en cambio, empezaban cada debate con un propósito casi sagrado: entender el mundo para entenderse a sí mismos. Avicena creció en ese ambiente y lo llevó al extremo. Su vida fue una lucha entre dos pulsiones, la razón que analiza y la fe que intuye. Podría decirse que fue un puente entre Aristóteles y el Corán. Un joven que no aceptó la división entre ciencia y religión, sino que trató de unir ambos como dos lenguajes distintos del mismo misterio. Su pensamiento es un testimonio de que la inteligencia humana no tiene fronteras geográficas ni confesionales. Y eso, quizás, es lo que más incomoda. Porque aceptar su legado implica admitir que Europa no inventó la filosofía, sino que la heredó. Que el Renacimiento no fue un milagro espontáneo, sino un reencuentro con un fuego que ya ardía en Oriente. El término Edad de Oro Islámica parece un cliché de manual, pero su brillo fue real. Desde el siglo VIII hasta el XII, mientras los reinos europeos se desmoronaban, los científicos islámicos calculaban el diámetro de la Tierra con precisión asombrosa, experimentaban con lentes y diseccionaban cuerpos. Al-Khwarizmi inventaba el álgebra, Alhazen revolucionaba la óptica y Avicena, sin imaginarlo, daba forma a un sistema de pensamiento que duraría siglos. Fue una cadena de genios empujados por la misma pregunta esencial: ¿cómo conocer la verdad? En ese contexto, la figura de Avicena representa la síntesis suprema, el intento de reunir la ciencia, la lógica y la metafísica en una unidad coherente. Tal vez por eso su historia se siente tan contemporánea. Hoy vivimos una época que admira los datos pero desconfía de las preguntas, que cree que tener información es lo mismo que saber. Avicena comprendió antes que nadie que el conocimiento sin propósito se convierte en ruido. En su filosofía, la razón no era un fin, sino un instrumento al servicio del alma. Sus textos sobre el intelecto, influenciados por Aristóteles, pero también por su propia mística persa, describen un proceso por el cual la mente humana asciende hacia una inteligencia universal, que une a todos los seres pensantes. ¿Y acaso, en un mundo saturado de pantallas, recordar esa visión es más urgente que nunca? El joven de Bujará se convirtió en un sabio errante, escapando de guerras y censuras, escribiendo de noche a la luz de una lámpara de aceite mientras escuchaba el silencio del desierto. Ese silencio fue su maestro más constante. En él se formó la intuición de que la verdad no grita, sino que susurra. Su obra no fue solo un conjunto de libros, sino un mapa de cómo la mente humana puede orientarse en medio del caos. Y lo extraordinario es que, siglos después, ese mapa seguiría guiando a mentes europeas como Alberto Magno o Tomás de Aquino, sin que muchos supieran que el trazo original venía de Persia. Pero este capítulo no pretende solo redescubrir a un sabio. Busca algo más: restaurar una historia de conexión. Porque toda cultura viva se construye sobre el reconocimiento de sus deudas. Mientras más comprendemos el tránsito del saber, más libre se vuelve nuestra mente de los nacionalismos intelectuales. Saber que el método científico tiene raíces árabes o que la medicina moderna debe su estructura al canon de Avicena, no reduce el mérito occidental, lo enriquece. Es una invitación a comprender que el pensamiento humano, como la luz, se propaga sin fronteras. Y si algo debería quedarte de este inicio, es precisamente eso: el conocimiento no pertenece a nadie. Atraviesa civilizaciones, idiomas y prejuicios. La historia de Avicena es la prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, alguien en algún lugar estudia, formula una hipótesis y encendiendo una lámpara, mantiene vivo el fuego de la razón. En cierto modo, todos somos herederos de esa lámpara, aunque hayamos olvidado el nombre de quienes la encendieron. Así que recuerda este punto de partida, porque el viaje apenas comienza. Detrás del nombre Avicena se esconde un relato de rebelión, genio y compasión. En los próximos capítulos exploraremos cómo este pensador reimaginó la naturaleza del ser, escribió el libro que curó a generaciones y trazó sin querer el destino intelectual de Occidente. Pero antes de continuar, pregúntate algo: si el conocimiento ha sobrevivido gracias a voces olvidadas, ¿cuántas verdades seguimos ignorando hoy por no escuchar a quienes las pronuncian desde fuera del centro del mundo? Imagina que tienes 17 años y ya eres médico personal de un sultán. Que cuando los hombres poderosos enferman, llaman a un adolescente que cura con una mezcla de lógica, intuición y observación casi obsesiva.
Así comenzó la leyenda de Avicena, el niño prodigio de Bujará, un imperio de bibliotecas, caravanas y supersticiones. Pero lo que más sorprende no es su talento precoz, sino su carácter indomable. Desde temprana edad, entendió que el conocimiento no se hereda, se conquista. Avicena, o Insina, fue un joven que devoraba manuscritos como quien intenta absorber el universo. Aprendió las ciencias exactas, la medicina, la metafísica y la astronomía con una velocidad que sus contemporáneos describían como casi sobrehumana. No creía en los límites. Si algo no existía, lo inventaba. Si una idea parecía prohibida, la examinaba con más pasión. Su padre, un funcionario del Estado samánida, lo introdujo en el estudio del pensamiento ismailí y las disciplinas filosóficas, pero pronto el discípulo superó al maestro. La curiosidad se volvió su religión y el método, su credo. Y fue esa insaciable curiosidad lo que lo llevó a desafiar la rigidez de su tiempo. Imagina la escena, un joven rodeado de pergaminos, escribiendo con la intensidad de quien teme que el conocimiento se le escape entre las manos. No buscaba repetir, quería entender. En una época en la que muchos creían que la enfermedad era castigo divino, él se atrevía a preguntar qué ocurría realmente dentro del cuerpo. Su primer gran logro médico llegó cuando curó al emir de Bujará de una dolencia que nadie había podido aliviar. Avicena usó observación y razonamiento lógico en lugar de superstición. El resultado fue milagroso, aunque él nunca lo llamaría así, solo método. Su recompensa fue acceso total a la Biblioteca Real, una maravilla que contenía miles de manuscritos provenientes de Grecia, Persia y la India. Allí se encerró durante años, leyendo noche tras noche, con una lámpara de aceite y la certeza de que el conocimiento es una forma de inmortalidad. En esa biblioteca, Avicena no solo estudió a Aristóteles, sino que dialogó con él mentalmente. Cuando algo no le cuadraba, buscaba su propia interpretación. Así nació su obsesión más profunda, comprender qué es el ser. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Esa pregunta lo acompañaría durante toda su vida, mezclándose con su práctica médica, su fe y su filosofía. Pero ser un genio en un mundo de dogmas nunca es un regalo inocente. A medida que crecía su reputación, también aumentaban las envidias y las sospechas. Lo acusaban de soberbia, de herejía, incluso de magia. En una sociedad donde los sabios eran respetados pero también temidos, Avicena aprendió que la libertad intelectual tiene un precio. Su independencia lo hacía peligroso porque no obedecía a ninguna corriente religiosa ni a ningún poder político. De hecho, esa misma independencia lo pondría en fuga varias veces a lo largo de su vida. Pero antes de convertirse en fugitivo, Avicena ya había trazado el mapa de lo que sería su filosofía, una combinación sin precedentes de razón, experiencia y espiritualidad. En su juventud, la ciencia y la fe eran para él dos maneras de acceder a un mismo misterio. No las veía como enemigas. Para Avicena, Dios no era un concepto ajeno al intelecto, sino el fundamento racional de todo lo que existe. Su religiosidad no era de ritual, sino de descubrimiento. Cada experimento, cada observación médica, era también una forma de devoción. Y esta idea, que podría sonar casi atea o herética en su tiempo, lo convirtió en un icono del pensamiento libre. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, su actitud resulta profundamente moderna: observar, dudar, razonar y creer, todo al mismo tiempo. Hay que imaginarlo viajando de ciudad en ciudad, con el polvo del desierto sobre el rostro y la mente llena de teorías. En cada lugar encontraba nuevos discípulos, nuevos pacientes, nuevos enemigos. Fue médico de cortes poderosas, pero también prisionero político. En una ocasión, mientras trabajaba para un gobernador que se rebeló contra el sultán, fue encarcelado y escribió tratados filosóficos en la celda. No perdía tiempo, decía que el encierro le ofrecía la concentración perfecta para pensar. Entre esas paredes húmedas comenzó a escribir los fundamentos de su obra monumental, El Canon de Medicina, un libro que transformaría la práctica médica durante más de 600 años. Si algo define a Avicena, es su relación con el fracaso. Cuando no lograba resolver un problema, no se desesperaba, rezaba. Y no lo hacía por rito, sino como una forma de calmar la mente para seguir pensando. Creía que el alma y la razón eran parte de un mismo proceso, la búsqueda de claridad.
En una de sus anécdotas más recordadas, confesó que hubo momentos en los que no entendía un texto de Aristóteles ni después de 40 lecturas. Pero una noche, mientras caminaba cerca de una mezquita, escuchó un fragmento del comentario de Al-Farabi sobre ese texto, y todo cobró sentido. Esa humildad ante la dificultad lo diferenciaba del académico moderno que busca certezas inmediatas. Avicena entendía que el conocimiento es un diálogo entre la paciencia y la inspiración. Su visión médica también nacía de esa paciencia. No veía al cuerpo como una máquina aislada ni al alma como un vapor sagrado. Para él, ambos eran manifestaciones distintas de una única sustancia organizada por la razón. Si el alma enfermaba, el cuerpo también sufría, y viceversa. Por eso insistía en observar al paciente en su totalidad, su entorno, sus emociones, su dieta y su humor. Lo que para nosotros suena como medicina holística era, en su época, una herejía elegante. Pero esa herejía se convirtió en ciencia. Su método de observación empírica, dedicado y lento, anticipó el espíritu del método científico moderno siglos antes de Bacon y Descartes. No era un simple médico que curaba cuerpos, era un artista que comprendía la vida como una sinfonía de equilibrio. En sus tratados describía cómo el corazón era el centro del calor vital, y cómo el hígado, la mente y las emociones formaban una cadena invisible de causas y efectos. Cada órgano tenía una función no solo física sino moral. La salud, decía, era armonía, y la enfermedad era la disonancia entre las partes del ser. Este pensamiento, poético y analítico a la vez, hizo que sus libros se copiaran incansablemente durante siglos y fueran traducidos al latín para enseñar en universidades europeas. Pero ningún genio escapa al precio de su propio fuego. Avicena vivió entre guerras y exilios, a menudo cambiando de nombre para no ser capturado. Sus enemigos lo temían tanto como lo admiraban. Era famoso por sus diagnósticos prodigiosos, pero también por su carácter irascible y sarcástico. No soportaba la ignorancia ni la complacencia. Decía que el que deja de buscar la verdad está más enfermo que aquel cuyo cuerpo se pudre. Esa frase resume su filosofía vital: vivir es investigar, incluso cuando investigar significa perderlo todo. A medida que envejecía, su pensamiento se hacía más audaz. Empezó a concebir a Dios no solo como creador, sino como el ser necesario que garantiza la existencia misma de lo real. Las cosas, decía, pueden no ser, pero el ser, en su pureza absoluta, no puede dejar de ser. Es un principio lógico y metafísico al mismo tiempo. De ahí nacería uno de los sistemas filosóficos más influyentes de la historia, aunque muchos lo conocerían después a través de los textos de Tomás de Aquino y no del propio Avicena. Pero en este momento de su juventud, esa chispa ya ardía, mezclándose con su pasión médica y su rebelión intelectual. Cuando uno contempla su trayectoria hasta este punto, entiende que Avicena no fue producto del azar, sino de una cultura que valoraba el pensamiento como forma de redención. Cada paso de su vida, desde curar al emir hasta huir de los tiranos, fue un acto de afirmación intelectual. Representa la figura del pensador que no se adapta, que no busca aprobación ni aplauso. Por eso, su historia trasciende los siglos, porque nos recuerda que el conocimiento auténtico siempre nace del conflicto entre el individuo y la autoridad. Y tal vez lo más sorprendente de todo sea darse cuenta de que, en su juventud, Avicena ya había vivido más que la mayoría de los sabios en una vida entera. Había curado, enseñado, discutido con los teólogos, enfrentado al poder y encendido una antorcha que aún sigue brillando. Su genio no fue una excepción, fue una respuesta. Una respuesta al silencio, al dogma y al miedo. Porque en el fondo, cada generación necesita una Avicena, alguien que recuerde que la ignorancia no se destruye con fuerza, sino con pensamiento. Este joven médico no solo desafió al mundo que lo rodeaba, lo obligó a transformarse. Y aunque su nombre fue deformado, traducido y finalmente olvidado por la historia popular, su sombra sigue presente en cada gesto que busca comprender el misterio de existir. En el próximo capítulo veremos cómo ese impulso juvenil se convirtió en un edificio filosófico monumental, una arquitectura del ser que reconciliará a la fe con la lógica. Pero por ahora, recordemos al joven rebelde que curaba sultanes y desafiaba dogmas, el que, sin proponérselo, cambió el destino del conocimiento humano. En toda gran mente llega un momento en que la ciencia deja de bastar.
Cuando el conocimiento empírico, la disección del cuerpo y la observación del mundo físico ya no responden a la pregunta que realmente importa, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Avicena, en la cúspide de su madurez, enfrentó esa pregunta con una combinación de audacia y rigor que el tiempo no ha logrado superar. Allí nació su metafísica, una arquitectura intelectual tan vasta y precisa que marcaría el rumbo de la filosofía durante siglos. Él no buscaba una idea para convencer, sino una estructura para sostener el universo. Avicena construyó este sistema a partir de una distinción tan aparentemente simple como devastadora, la diferencia entre el ser necesario y el ser contingente. Puede sonar abstracto, pero su alcance es colosal. En pocas palabras, el ser necesario es aquel que debe existir por esencia, cuya existencia no depende de nada más. Todo lo demás, desde las estrellas hasta los pensamientos, son seres contingentes, existen, pero podrían perfectamente no existir. De esta diferencia nace toda la ontología aviceniana, una línea trazada que separa el fundamento de lo efímero. Y en el centro de esa distinción, una intuición: el universo no es un capricho, sino una consecuencia lógica de un acto puro de ser. Esto no era teología disfrazada de filosofía, era una revolución lógica. Donde los teólogos hablaban de fe, Avicena hablaba de necesidad. Donde los escolásticos posteriores usarían dogma, él empleaba deducción. Si toda cosa contingente necesita una causa y esa cadena de causas no puede ser infinita, entonces debe haber un primer principio no causado, el ser necesario. Así, sin apelaciones emocionales ni autoridades religiosas, demostraba la existencia de Dios con la misma claridad con la que un geómetra demuestra un teorema. Y sin embargo, el Dios de Avicena no era un monarca caprichoso, sino la pura existencia, un acto eterno cuya esencia coincide con su existencia. Lo que resulta fascinante es cómo esta teoría altera nuestra percepción moderna del ser. Todo lo que consideramos sólido, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestras certezas, pertenece al ámbito de lo contingente. Somos estructuras dependientes, sostenidas por algo que no depende de nada. Pero Avicena no se detuvo en la conclusión teológica, fue más allá, indagó las consecuencias psicológicas y existenciales de esa idea. Si nuestra existencia es contingente, decía, entonces nuestro valor no reside en durar, sino en participar del acto necesario del ser. Vivir plenamente no es poseer, sino reconocer la fuente que nos sostiene. Su noción del ser necesario también desafiaba el materialismo y el fatalismo de su época. Frente a quienes veían el universo como un conjunto de eventos sin propósito, Avicena proponía una visión inteligible, el cosmos como emanación. Así como la luz emana del sol sin disminuirlo, el mundo surge del ser necesario como expresión de su perfección. No es creación en el sentido temporal, es flujo eterno. Esta metáfora, la luz que no se apaga al iluminar, marcó profundamente la tradición islámica y posteriormente la cristiana. De hecho, siglos después, Tomás de Aquino tomaría esta imagen para articular su propia distinción entre esencia y existencia, reconociendo, aunque de forma velada, la deuda con el sabio persa. Pero Avicena no construía un sistema por vanidad intelectual. Su pensamiento tenía un objetivo concreto: reconciliar razón y fe, filosofía y revelación, observación y trascendencia. Quería que el hombre pudiera pensar en Dios sin abandonar la lógica, pero también creer sin renunciar a la inteligencia. En ese equilibrio está la verdadera revolución aviceniana. Frente al conflicto moderno entre ciencia y espiritualidad, su filosofía ofrece una tercera vía, la razón devota, el pensamiento que contempla y demuestra al mismo tiempo. Era como si dijera: no tienes que elegir entre creer y pensar, puedes hacer ambas cosas con perfección. Su doctrina del ser necesario fue, en cierto modo, la venganza de la lógica contra el fanatismo. Donde otros buscaban imponer creencias, él ofrecía demostraciones. El ser divino, en su sistema, no actúa con voluntad arbitraria ni responde a emociones humanas, simplemente es. Y de ese ser, de esa pura necesidad de existir, surge todo lo que es posible. Lo que Avicena llamaba emanación era una economía cósmica perfecta: cada nivel de la realidad, desde las inteligencias celestes hasta las almas humanas, emanaba del ser necesario y conservaba parte de su perfección. El universo, entonces, era orden y conocimiento, era un reflejo de la mente divina interpretado por la razón humana.
Muchos lo acusaron de racionalizar lo sagrado, de sustituir a Dios por una abstracción. Pero esa crítica demuestra la incomprensión de su propósito. Avicena no reducía lo divino, lo elevaba. Para él, cuanto más racional era el cosmos, más glorioso era su origen. No creía en milagros que rompieran las leyes naturales, porque veía las leyes mismas como milagros continuos. Todo lo que existe es milagro sostenido por la necesidad de existir. El mundo no necesita excepciones para ser sagrado, basta con entender su coherencia. Esa visión, profundamente armónica y antifanática, sigue siendo una lección incómoda para cualquier época obsesionada con dividir la razón de la fe. Esta concepción del ser también tiene consecuencias éticas y existenciales. Si somos contingentes, dependientes de una fuente necesaria, entonces la soberbia humana se desarma. El ego ya no puede sostenerse como absoluto. Y sin embargo, lejos de humillar al ser humano, Avicena veía en esa dependencia una invitación al asombro. Comprender que no somos dueños del ser, sino sus portadores temporales, es el inicio de la sabiduría. En su lenguaje, el alma racional tiene la capacidad de reflejar el intelecto activo, una de las emanaciones más cercanas al ser necesario, y al hacerlo, alcanza su plenitud. Pensar, en su filosofía, no es simplemente razonar, es participar en la eternidad. Imagina la escena de Avicena explicando esto a sus discípulos. La lámpara arde lentamente, proyectando sombras sobre los manuscritos. En medio del silencio, el maestro afirma que el alma humana puede elevarse hasta comprender el orden del cosmos. No como un viaje místico y racional, sino como un proceso intelectual y moral. Para Avicena, el pensamiento es oración. El entendimiento de la necesidad del ser se convierte en un acto de unión espiritual. Y en ese punto, se difuminan las fronteras entre filosofía y mística, razón y revelación. Quizás por eso fue amado y odiado por igual, hablaba el idioma de los filósofos y de los místicos, pero no pertenecía completamente a ninguno. Las repercusiones de su sistema fueron vastas. En el mundo islámico, inspiró tanto a racionalistas como a sufíes. En el mundo cristiano, sentó las bases de la escolástica. Tomás de Aquino, Alberto Magno y Duns Scoto reinterpretaron sus ideas, a veces atribuyéndolas a Aristóteles, como si el nombre musulmán estorbara en los claustros europeos. Pero el corazón del pensamiento medieval europeo latía con sangre aviceniana. No había manual de filosofía que no mencionara, directa o indirectamente, su definición del ser necesario. Así, lo que comenzó en una ciudad persa terminó redefiniendo el modo mismo en que Occidente concibió la relación entre Dios, el mundo y el hombre. Sin embargo, reducir a Avicena a un precedente de la escolástica sería empobrecerlo. Su pensamiento no es el eco de una tradición, sino un universo propio. Su metafísica no es una teología encubierta, sino una afirmación radical de la racionalidad del ser. Todo encaja, todo se explica, todo sigue un orden. En un mundo donde la incertidumbre se vuelve norma, su confianza en la razón puede sonar arrogante, pero hay belleza en esa arrogancia. No era soberbia, era fe en que la mente humana puede abrazar, aunque sea en parte, la estructura misma del existir. La distinción entre lo necesario y lo contingente no solo enfrenta la pregunta cosmológica, sino también la existencial. ¿Qué papel tenemos en este orden? Avicena respondería que el hombre es el intermediario consciente entre la materia y la inteligencia. Nuestra tarea no es dominar el mundo, sino comprenderlo. Y en esa comprensión encontramos libertad. Porque si todo depende del ser necesario, la única libertad verdadera consiste en alinearse con su orden, en aceptar la necesidad del ser y actuar conforme a ella. Es una libertad paradójica, basada en el reconocimiento del límite. Pero, como toda paradoja filosófica, encierra una verdad profunda, solo quien acepta que no es absoluto puede pensar en absoluto. Y aquí, su pensamiento toca un nervio sensible para nuestra época. Creemos que somos dueños de todo, del tiempo, de la naturaleza, de la información. Pero lo contingente nunca deja de serlo. Nuestra tecnología, nuestros sistemas, nuestras ambiciones, todo depende de algo más grande, invisible y necesario. Avicena, desde su siglo XI, ya lo sabía. En su lenguaje, llamaba a ese reconocimiento iluminación. En el nuestro,
Podríamos llamarlo consciencia. El resultado es el mismo, entender que el ser no nos pertenece, pero nos atraviesa. Y eso, lejos de reducirnos, nos vuelve inmensamente humanos. Así, la filosofía aviceniana no es una reliquia académica, sino una brújula. Describe un mapa del ser donde lo divino y lo racional se encuentran sin anularse, donde el misterio no destruye la lógica y la lógica no destruye el misterio. Quizás por eso su obra sigue respirando 1000 años después. Porque en el fondo, la pregunta que lo impulsó, ¿por qué hay algo y no nada?, sigue siendo la misma que nos atormenta hoy, aunque la disfrazamos de ciencia, de psicología o de arte. Y mientras sigamos buscando en el ruido una respuesta que solo se encuentra en el silencio del pensamiento, Avicena seguirá esperándonos, con su lámpara encendida y su mapa del ser extendido ante nosotros. Avicena no solo filosofó sobre el ser, también lo tocó, lo midió y lo sanó. Su medicina no fue un oficio, sino una extensión natural de su filosofía. En su visión, entender el cuerpo era una forma de entender el alma. Así surgió su obra maestra, el Canon de Medicina, un tratado que durante más de 600 años fue la Biblia médica de Oriente y Occidente. No exageramos al decir que, sin Avicena, el pensamiento científico moderno no habría tenido un punto de partida tan claro. El canon no era una simple recopilación de remedios o descripciones anatómicas. Era una sinfonía del conocimiento humano, una síntesis entre la observación empírica, la lógica aristotélica y la espiritualidad. Su propósito era tan ambicioso como humano, comprender la estructura invisible que mantiene la vida. Avicena no concebía al médico como un técnico, sino como un filósofo del cuerpo. Sanar era para él una forma de restablecer la armonía cósmica perdida. Cada enfermedad era una disonancia, una interrupción en la melodía de la existencia. Lo más revolucionario de su enfoque fue que se apartó de las explicaciones mágicas y sobrenaturales. La enfermedad, decía, no era un castigo divino, sino un proceso natural. El cuerpo debía ser entendido como un sistema de equilibrios. Propuso que la salud dependía de la interacción entre las cualidades opuestas, calor y frío, humedad y sequedad, movimiento y reposo. No se trataba de superstición, sino de física aplicada a la biología humana. Bajo esa lógica, el médico se convertía en un guardián del equilibrio, un observador de patrones donde otros solo veían caos. El Canon de Medicina se organizaba en 5 libros. El primero analizaba las generalidades del cuerpo y los principios teóricos de la medicina. El segundo y tercero describían sustancias simples y compuestos farmacéuticos. El cuarto abordaba las enfermedades localizadas, y el quinto, las enfermedades generales. Pero más que el orden, lo que deslumbraba era su método. Avicena insistía en la comprobación empírica, ningún conocimiento debía aceptarse sin observación. Fue, sin saberlo, uno de los primeros en formular algo que siglos después llamaríamos método experimental. Su visión médica reflejaba su metafísica, cada órgano del cuerpo era una manifestación del orden racional del universo. Y ese orden no podía entenderse solo con disecciones o recetas, sino con pensamiento. Esa idea puede sonar poética, pero fue profundamente científica en su época. Cuando afirmaba que la mente influía en la salud del cuerpo, anticipaba conceptos modernos de psicosomática. Para Avicena, el alma no era una sustancia aparte, sino una forma de organización. Todo sufrimiento físico tenía una raíz existencial, y toda cura requería armonía interior. La medicina, en su sentido más pleno, debía curar también el espíritu. Imagina a Avicena observando a un paciente sin aparatos, sin radiografías, solo con su intuición afinada y su conocimiento riguroso. Escuchaba el pulso, observaba el color de la piel, interpretaba la respiración como si cada signo fuera una palabra en el idioma secreto del cuerpo. Y sin embargo, esa observación no era superstición mística, sino un modelo clínico. Sus diagnósticos eran tan precisos que dejaban perplejos a quienes aún creían que curar dependía de plegarias. En un mundo rodeado de dogmas, Avicena se atrevió a decir que el milagro no está en la fe, sino en el entendimiento. El canon incluía descripciones tan detalladas que sirvieron como manual universitario hasta bien entrado el siglo XVII. Europa medieval, que había olvidado gran parte de la medicina griega, redescubrió a Hipócrates y Galeno a través de Avicena.
Sus traducciones al latín circularon por las universidades de Montpellier, Bolonia y París. En un aula europea del siglo XIV, el maestro podía citar a Avicenna como autoridad suprema, sin saber que aquel sabio musulmán había vivido 1000 kilómetros al este. Su nombre se convirtió en un punto de referencia, y su pensamiento, en el cimiento del saber médico occidental. Pero el canon no era solo un texto científico, era una declaración de principios sobre lo que significa cuidar la vida. Avicena creía que todo conocimiento debía estar al servicio de la salud, la armonía y la dignidad humana. En una época donde los cuerpos eran vistos como fuentes de pecado, él los elevó a templos de la razón. Escribir sobre anatomía era, en su filosofía, un acto de reverencia. Entender el latido del corazón era descifrar el ritmo del cosmos. Esa convergencia entre cuerpo y mente, materia y espíritu, lo convirtió no solo en un médico, sino en un filósofo de la vida. Su enfoque integral puede parecer obvio para nosotros hoy, pero fue radical. En una época donde la religión dictaba los límites del saber, Avicena afirmaba que conocer la fisiología del cuerpo no atentaba contra la fe, sino que la fortalecía. ¿Cómo podríamos amar a Dios sin entender su obra?, decía. Su respuesta era clara: estudiar el cuerpo humano era una manera de acercarse a lo divino. Por eso, en lugar de separar la medicina de la filosofía, las fundió en una sola disciplina. El médico debía ser, en esencia, un filósofo con bisturí. Sus ideas sobre prevención y equilibrio aún resuenan. Recomendaba el ejercicio moderado, la alimentación regulada y el estudio del entorno psicológico del enfermo. Consideraba que la melancolía podía destruir el cuerpo tanto como cualquier fiebre. En cierto modo, fue el precursor de la medicina holística contemporánea. Pero había algo más: su insistencia en que el conocimiento empírico debía ir acompañado de disciplina moral. El médico que no cultivaba su carácter, decía, no podía curar verdaderamente. La ética, para él, era parte del tratamiento. No todos comprendieron la magnitud de su visión. Para muchos contemporáneos, sus escritos eran demasiado racionales, demasiado filosóficos. Algunos lo acusaron de impiedad, otros de arrogancia. Sin embargo, con el tiempo, incluso los más escépticos tuvieron que rendirse ante la evidencia: sus métodos funcionaban. Y aunque él nunca buscó ser recordado como santo o mártir, su legado trascendió las fronteras del dogma y la religión. Curó con conocimiento en una era de fe ciega, y eso bastó para que su nombre se volviera inmortal. Hay una escena legendaria que ilustra su carácter. Se cuenta que, mientras viajaba hacia Hamadán, fue llamado para tratar a un gobernador al borde de la muerte. Ningún otro médico había logrado diagnosticarlo. Avicena se acercó al enfermo, observó sus ojos y su respiración, y le pidió que describiera sus sueños. Al escucharlo, comprendió que no se trataba de una enfermedad física, sino de una pena amorosa que lo estaba consumiendo. Ordenó traer a la persona querida, y el paciente se recuperó. Ese episodio resume toda su filosofía: el cuerpo grita lo que el alma calla. En su vida errante escribió no solo para salvar cuerpos, sino para preservar el conocimiento de la verdadera medicina, aquella que une observación y comprensión. A veces, bajo el resplandor de una vela, escribía nuevos capítulos de su canon mientras los ejércitos sitiaban las ciudades. Cada línea era una resistencia contra la barbarie. Si el mundo se derrumbaba, él respondía con pensamiento. Su pluma era su escudo, y cada idea, una promesa de que la razón podía sobrevivir incluso al caos. El mundo moderno suele citarlo como médico, pero esa definición le queda pequeña. Avicena fue un arquitecto de la experiencia humana, un constructor de puentes entre cuerpo, mente y cosmos. Su canon no hablaba solo de fiebres o venas, sino del misterio de estar vivos. Y en ese sentido, su medicina sigue siendo una filosofía viva. En tiempos donde la salud se mide con estadísticas y algoritmos, su mensaje resuena con más fuerza que nunca: sanar es comprender. Y comprender es un acto de amor racional. Quizás por eso su legado no desaparece. Porque cada vez que alguien busca sentido en el sufrimiento, cada vez que la ciencia se pregunta por el alma detrás del cuerpo, Avicena vuelve a hablar. Su canon no fue un texto muerto, sino un organismo en movimiento. Late aún,
entre las páginas que cruzaron desiertos, monasterios y laboratorios. En ese latido, hay una advertencia que atraviesa los siglos: el conocimiento sin compasión se convierte en arrogancia. Pero el conocimiento con humanidad puede cambiar el destino de la especie. Así, cuando pensamos en los grandes médicos de la historia, conviene recordar que ninguno de ellos fue solo científico. Los verdaderos curadores, como Avicena, fueron filósofos de la existencia. Porque solo quien entiende la fragilidad de la vida puede dedicar su vida a preservarla. Y en eso radica el legado más profundo del canon, que la medicina no empieza en el hospital, sino en la conciencia del que observa. Curar es pensar. Pensar es sentir. Y entre ambas cosas, late aún, invisible pero eterno, el pulso del ser necesario que Avicena ha descrito con su mente y honró con sus manos. Toda civilización se construye sobre un puente. Algunos son visibles, hechos de piedra y hierro, otros, invisibles, formados por ideas, traducciones y memoria. Avicena jamás pisó Europa, pero su pensamiento cruzó desiertos, montañas y fronteras para llegar a las aulas de París y al alma de Occidente. Lo que hoy llamamos filosofía occidental moderna nació, sin saberlo, sobre ese puente invisible tendido desde el mundo islámico medieval. Y el arquitecto principal de ese tránsito fue precisamente aquel joven persa que curaba sultanes y discutía con los dioses. Cuando Avicena murió en el año 1037, su nombre ya era leyenda en el Oriente Islámico. Pero su viaje hacia Occidente apenas comenzaba. En las décadas siguientes, sus textos fueron copiados, traducidos y comentados en los grandes centros del saber musulmán, desde Isfahán hasta Damasco. De allí, cruzaron hacia el norte de África y luego a la península ibérica, donde Al-Ándalus se convirtió en el laboratorio más fascinante de la historia cultural. En Córdoba, Toledo y Sevilla convivían traductores musulmanes, cristianos y judíos que trabajaban juntos para desentrañar los enigmas griegos y árabes. Fue allí donde las obras de Avicena cambiaron de lengua, y con ellas, el destino del pensamiento europeo. Toledo fue el gran puerto de entrada. En sus talleres de traducción, los sabios trabajaban casi como cirujanos del lenguaje. Uno leía el árabe, otro lo dictaba en castellano, y un tercero lo vertía al latín. En ese proceso nació el Avicena latino, una versión algo domesticada del original, pero lo suficientemente intacta para sacudir las universidades medievales. Por las manos de Gerardo de Cremona y Domingo Gundisalvo pasaron cientos de textos que revivieron la tradición científica griega, pero con el sello inconfundible del pensamiento islámico. A través de ese puente lingüístico, el mundo cristiano redescubrió a Aristóteles, y conoció, sin saberlo, a quien lo había reinterpretado con una genialidad aún más profunda. En el París del siglo XIII, el nombre de Avicena resonaba en los pasillos de la Sorbona como una autoridad tan indiscutible como la de Platón. Los maestros lo citaban para explicar el alma, la sustancia o el acto de existir. Los alumnos lo copiaban de memoria. Sus obras, en particular la metafísica de la suficiencia y el canon de medicina, se convirtieron en polos de referencia académica. En una Europa que empezaba a despertar intelectualmente, las ideas de Avicena ofrecían algo más que conocimiento, ofrecían un sistema. Una estructura capaz de reconciliar la razón con la fe, la ciencia con la teología, el cuerpo con el espíritu. Era el mapa filosófico que Occidente necesitaba para salir de su oscuridad. No obstante, ese puente no fue un camino tranquilo. Muchos teólogos cristianos desconfiaban de la influencia árabe. Temían que las ideas de Avicena, Al-Farabi o Averroes contaminaran la pureza de la doctrina. Pero cuanto más intentaban silenciarlos, más irresistibles se volvían sus pensamientos. En cada aula se repetía el mismo conflicto: ¿podía la razón explicar a Dios sin destruirlo? Avicena no estaba allí para responder, pero sus textos lo hacían por él. Su concepto del ser necesario encajaba perfectamente con la noción cristiana de un Dios creador, pero eliminaba la arbitrariedad divina. Europa encontró en su metafísica una solución elegante: Dios existía porque debía existir, no por capricho, sino por necesidad lógica. Y en ese punto apareció un nuevo intérprete del puente, Tomás de Aquino. El teólogo dominico leyó a Avicena con el mismo respeto con que leía a Aristóteles, y aunque criticó algunos aspectos, adoptó su distinción esencial entre esencia y existencia. Esa fusión dio forma a uno de los pilares del pensamiento escolástico.
Lo que Avicena había concebido como una demostración racional de la necesidad del ser, Tomás lo transformó en teología sistemática. Occidente había hecho suyo el legado oriental, aunque a menudo sin reconocer su fuente. Cada vez que la escolástica se preguntaba por la naturaleza del alma o la prueba de la existencia de Dios, el eco de Avicena resonaba bajo la superficie, callado pero persistente. Pero el eco no fue solo filosófico, también médico. En las universidades de Montpellier, Padua y Bolonia, el canon de medicina se estudiaba durante siglos. Los estudiantes lo copiaban de memoria y lo recitaban en los exámenes. Si un médico quería ejercer, debía conocer a Avicena tanto como la anatomía humana. Y aunque sus teorías fueron eventualmente superadas por la biología moderna, su método seguía siendo válido: observar, experimentar, registrar y comparar. Era la semilla del empirismo. Europa aún tardaría 500 años en bautizarlo como método científico, pero su espíritu ya respiraba en esas páginas árabes cargadas de anotaciones latinas. El puente entre Bagdad y París no se sostenía solo por los libros, sino por las personas. Traductores, monjes, estudiantes y viajeros llevaron consigo palabras, conceptos y sueños. Era un flujo constante de conocimiento que desafiaba las fronteras y los prejuicios. Por ese flujo pasaron también otros pensadores islámicos, como Averroes, cuya lectura radical de Aristóteles provocaría el nacimiento del pensamiento moderno. Pero sin Avicena, Averroes no habría tenido el suelo conceptual sobre el cual caminar. El puente invisible unía no solo geografías, sino también generaciones. Este intercambio, tan intenso como silencioso, moldeó el esqueleto intelectual de Europa. Las catedrales se alzaban mientras los filósofos escribían comentarios sobre Avicena. Los médicos recetaban siguiendo sus instrucciones mientras los teólogos debatían su teodicea. En cada universidad medieval se podía sentir, aunque nadie lo nombrara, el rastro de Persia y Bagdad bajo las palabras latinas. Occidente se redescubría a sí mismo a través de un espejo árabe. Y ese reflejo le enseñó algo que aún seguimos olvidando: que la civilización no pertenece a un solo continente, sino a los que la comparten. A veces, la historia se cuenta como si el progreso fuera una escalera ascendente, donde cada cultura ocupa un peldaño. Pero el pensamiento de Avicena desmonta esa ilusión. Él demuestra que la sabiduría es circular, un diálogo continuo entre civilizaciones. Los manuscritos viajan, las ideas mutan, los genios cambian de idioma. La filosofía no tiene patria, tiene ruta. Y la ruta del saber, durante siglos, tuvo nombre árabe y corazón persa. Sin ese itinerario, Europa nunca habría conocido la modernidad que la definiría. Curiosamente, esa transferencia de conocimiento también transformó al Islam. A través de los contactos con Occidente, los estudiosos musulmanes redescubrieron partes de su propio legado, traducido de vuelta al árabe desde el latín. Fue un fenómeno de retroalimentación cultural, un bucle de aprendizaje que ilustra cómo la historia humana se compone de reflejos sucesivos. Nadie posee la verdad absoluta, solo la comparte, la adapta y la transmite. Avicena hubiera disfrutado esa paradoja, ver sus ideas regresar al punto de partida, enriquecidas por los ecos de otras tradiciones. Cada generación que atravesó el puente dejó su huella. Los intérpretes medievales, los humanistas del Renacimiento y los científicos tempranos modernizaron su pensamiento. En el siglo XVII, ya bajo la sombra del racionalismo de Descartes y la experimentación de Bacon, las huellas de Avicena seguían visibles, aunque borradas por el tiempo. La idea de que el conocimiento debía fundarse en evidencia, pero sin apartarse de la reflexión ontológica, era la esencia misma del avicenismo. Occidente había heredado su racionalidad, pero olvidado su humildad filosófica, la idea de que la razón, sin compasión, se vuelve estéril. Así, el puente invisible de Avicena no solo conectó geografías, conectó maneras de entender la existencia. Desde Bagdad hasta París, su pensamiento transformó la visión del saber, convirtiendo la búsqueda del conocimiento en un acto de comunión. Lo que nació en la oración de un joven que curaba cuerpos y escribía sobre el ser, terminó convirtiéndose en el lenguaje universal del pensamiento científico y filosófico. Y aunque su nombre se desvaneció en los márgenes de los textos, su influencia perdura en el ADN intelectual de toda cultura que busca comprender el mundo. Por eso,
cuando hoy hablamos de filosofía europea o medicina moderna, deberíamos recordar que esos conceptos se sostienen sobre un fundamento que viajó por desierto, pergaminos y siglos. El puente aún está ahí, aunque no siempre lo veamos. Porque el conocimiento no desaparece, se transforma, se traduce y se transmite. En cada biblioteca, en cada aula, en cada mente curiosa, hay una parte de ese puente. Y sobre él, aún caminan las ideas que una vez se encendieron en la lámpara de Avicena, llevando su luz desde el oriente de la sabiduría hasta el corazón de Occidente. Imagina por un momento que todas las ideas que alguna vez han existido respiran a través de nosotros, como corrientes invisibles de pensamiento que se reencarnan en nuevos contextos. Avicena no está muerto, vive en cada análisis, en cada método científico, en cada intento de reconciliar lo racional con lo espiritual. Su legado no es una reliquia enterrada en las bibliotecas de Oriente, sino una presencia constante que nos recuerda que pensar es, de alguna forma, una forma de rezar. Y que buscar la verdad, más que un acto intelectual, es una manera de conservar la llama del espíritu humano. Durante siglos, su nombre fue pronunciado en voz baja por teólogos, científicos y filósofos que sabían que su pensamiento estaba en la raíz misma del conocimiento moderno. Porque cada vez que Occidente dudó entre la fe y la razón, entre la experiencia y la especulación, Avicena ya había trazado el mapa. Él fue el primer cartógrafo del entendimiento, un hombre que navegó entre la medicina y la metafísica como si ambas fueran las dos orillas de un mismo río. Y ese río aún fluye, tanto en los laboratorios como en las universidades, en los debates sobre la inteligencia artificial o en las discusiones sobre la conciencia. Su doctrina del ser necesario no fue una curiosidad medieval, sino el núcleo de algo más profundo, la intuición de que la realidad tiene estructura, que el universo tiene sentido. En un tiempo donde lo sagrado y lo racional parecían irreconciliables, Avicena demostró que pensar no era una amenaza para la fe, sino su expresión más pura. Nos enseñó que la inteligencia, cuando busca la verdad sin miedo, también es una forma de amor. Amor al orden, amor a la vida, amor a esa misteriosa coherencia que hace que las estrellas sigan girando y los corazones sigan latiendo. Y aunque su figura parezca lejana, su método sigue siendo actual. Antes de plantear una teoría, observaba. Antes de afirmar algo, deducía. Antes de creer, razonaba. Eso es, en esencia, ciencia. Pero el detalle revelador es que nunca separó ese rigor intelectual del asombro. La razón sin asombro es cálculo vacío, y el asombro sin razón es superstición. En la intersección de ambos, Avicena edificó una manera de ver el mundo que hoy llamamos espíritu científico. No se trata de probar o refutar la existencia de lo divino, sino de comprender que lo divino se manifiesta en el orden y la inteligibilidad misma del mundo. Su medicina, su psicología y su metafísica convergen en una misma idea: el ser humano es un microcosmos del universo. Al sanar el cuerpo, restauramos el equilibrio del cosmos; al comprender la mente, participamos de la inteligencia universal. Esta visión holística fue revolucionaria, y sigue siéndolo. En una época que fragmenta al individuo entre cifras y diagnósticos, Avicena recordaría que no somos piezas sueltas, sino un sistema de correspondencias. El cuerpo refleja el alma, la mente refleja el ser. Todo está interconectado, y esa red invisible es lo que todavía nos sostiene. Podría decirse que su mayor lección no fue médica ni filosófica, sino ética. Enseñó que el conocimiento impone responsabilidad. Quien comprende, cuida. Quien sabe, no destruye. Su noción de salud trascendía los hospitales, se trataba también de la salud del alma y de la sociedad. La ignorancia, para él, era una forma de enfermedad. Por eso escribió, discutió y enseñó incansablemente, porque entendía que la única cura definitiva contra la decadencia humana era el pensamiento. En un mundo que gira cada vez más rápido, ese recordatorio suena como una advertencia profética. Cada generación redescubre a Avicena de distinta manera. Los médicos lo ven como el pionero del empirismo, los filósofos lo respetan como el fundador del racionalismo islámico, los humanistas lo veneran como el puente entre civilizaciones. Pero más allá de las etiquetas, su legado se resume en una imagen: la luz. Una luz que no se conserva encerrada, sino que se transmite. Esa era su visión del conocimiento. Y si el conocimiento se apaga en un rincón del mundo,
hay que encenderlo en otro. Ninguna civilización debería olvidar que, antes de Occidente, esa luz ya brillaba con fuerza en Bagdad, en Bujará, en Isfahán. La historia es injusta con los sabios que no nacieron en el centro del poder. Europa canonizó a Aristóteles, a Tomás de Aquino, a Descartes, pero olvidó a quien nos unió silenciosamente. Avicena fue ese eslabón perdido que unió la metafísica griega con la sensibilidad moderna. En él se funden la precisión del análisis y la profundidad espiritual, la observación empírica y el misticismo racional. Fue un filósofo que diseccionó el alma sin miedo a lo sagrado, y un médico que estudió el cuerpo sin reducirlo a materia inerte. Esa combinación sigue siendo una ecuación pendiente para la humanidad. Quizás por eso, en tiempos de crisis, pensadores contemporáneos vuelven a evocarlo. Porque su mensaje es eterno: no hay progreso sin diálogo, no hay ciencia sin ética, no hay verdad sin asombro. En el vértigo de los algoritmos y la inteligencia artificial, su voz resuena con un eco distinto. ¿De qué sirve crear máquinas que piensan, si olvidamos pensar con el corazón? ¿De qué sirve decodificar el genoma, si no comprendemos el alma que inspira la vida? Avicena no dio respuestas automáticas, pero ofreció la mejor brújula que uno puede heredar: el hábito de preguntar con humildad y razonar con esperanza. De alguna manera, todo lo que hoy celebramos como modernidad lleva en su raíz esa chispa aviceniana. La autoconfianza del científico, la disciplina del médico, la introspección del filósofo, todas esas virtudes fueron suyas antes de tener nombre moderno. Pero él no las cultivó por fama ni poder, sino por necesidad interior. La necesidad de entender para no sucumbir al absurdo. La misma necesidad que hoy nos impulsa a explorar el cosmos, a estudiar la mente y a buscar sentido en medio del ruido digital. En esa búsqueda, seguimos caminando sobre los senderos que Avicena trazó hace un milenio. Y, sin embargo, hay un detalle que lo hace más grande: su humildad ante el misterio. Por más que razonara, sabía que el conocimiento tiene límites. Más allá de lo que puede demostrarse, hay un terreno de silencio donde solo cabe la contemplación. El sabio no se define porque lo sabe todo, sino porque reconoce lo que no sabe. Avicena llamó a ese momento de comprensión profunda, contemplación del intelecto activo, un contacto con la inteligencia universal. En ese instante, decía, la mente humana deja de pensar y simplemente entiende. Es el tipo de intuición que los científicos modernos aún buscan describir, el segundo en que la lucidez se convierte en evidencia. Su obra nos obliga a replantearnos una pregunta fundamental: ¿qué hacemos hoy con la herencia del conocimiento? Porque si Avicena fue capaz de unir mundos enfrentados, la razón griega, la fe islámica y la curiosidad humana, significa que nosotros también podemos hacerlo. Pero hemos ido en la dirección opuesta: dividimos, clasificamos, reducimos. Convertimos la sabiduría en datos y el pensamiento en consumo. Quizás sea hora de volver a su ejemplo, de recordar que el conocimiento no se mide por su utilidad, sino por su poder para iluminar la conciencia. Avicena enseñó que pensar no es acumular información, sino transformar el alma. Que curar el cuerpo sin curar el alma es una forma incompleta de medicina. Que conocer sin amar al conocimiento es una forma vacía de sabiduría. Esas ideas podrían parecer antiguas, pero son más actuales que nunca. En un mundo lleno de ruido, ansiedad y desinformación, lo que realmente necesitamos es una medicina del espíritu. Y ese fue el propósito de toda su vida: ofrecer una ciencia que sanara al mismo tiempo la mente y el corazón. Los siglos han pasado, pero el respiro de Avicena sigue presente. Está en el examen clínico de un médico que observa con atención. En el filósofo que busca coherencia en medio del caos. En el artista que estudia el orden oculto de las formas. En cada ser humano que se detiene a pensar con profundidad antes de actuar. No importa la lengua ni la religión, el pensamiento de Avicena se vuelve universal porque pertenece a la esencia misma de lo humano. Fue, y sigue siendo, una invitación a entender que el conocimiento es un acto de reconciliación con la existencia. Y tal vez sea ese su verdadero milagro: haber demostrado que pensar puede salvarnos. No solo de la ignorancia, sino de la desesperación. Porque en su mente, la razón y la fe no eran enemigas, eran las dos alas de un mismo vuelo. Un vuelo que todavía continúa, a través del tiempo, las culturas y las generaciones.
Así que si llegaste hasta aquí, significa que esa herencia te ha tocado también. Que, de alguna manera, la pregunta de Avicena se ha convertido en la tuya. Suscríbete a la mirada filosófica y sigue explorando este viaje de ideas, porque mientras haya quienes se atrevan a pensar, el legado de Avicena seguirá respirando, en nosotros.